hermanos mirando televisión. Les saludo en nombre del Señor, Monseñor David Siwek, obispo auxiliar del Vicariato Apostólico de Bluefields y también presidente del Departamento de las Misiones de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Les saludo en nombre del Señor y les deseo que el Señor les bendiga con su paz, con su amor y con toda cosa buena. En estos días vamos preparándonos para el Domingo Mundial de las Misiones, y el Santo Papa ha escrito un mensaje para todo el mundo sobre eso de las misiones. Sabemos que la misión es parte esencial, integral de nuestra fe. O sea, estamos en este año celebrando el año de la fe y la caridad. Entonces, no es solamente decir que creo en Dios, sino decir que creo en Jesús, que es el enviado del Padre. Y nosotros que somos incorporados en Jesús por el bautismo, estamos llamados a tomar en serio esa parte de nuestra fe, que somos enviados, somos misioneros por el mero hecho de ser bautizado. Y hay muchas maneras de hacer esto. Entonces, también el Papa dice que la misión debe ser algo programático y paradigmático. Ahora, esas son palabrotas, ¿verdad? Pero programático quiere decir que debemos de tener en las diócesis, en las parroquias, en los movimientos, programas que son misioneras por esencia. Voy a darles un ejemplo. Unas parroquias tienen la infancia misionera. Entonces, ese es un programa para crear el espíritu misionero entre los niños y también entre los jóvenes. También en unas partes hay cruzada de evangelización, donde uno va de casa en casa visitando a la gente. Entonces, ese es un programa netamente misionero. Pero también tenemos unas cosas que en nuestros movimientos debe tener parte de eso, la misión. O sea que no solamente, por ejemplo, el movimiento familiar católico. Entonces, no es solamente para alimentar las familias, sino también lanzarlas a la periferia, a los que, por ejemplo, no son casados, los que están alejados de la iglesia. Entonces, esto y en todos los movimientos que hay, entonces es importante que tengamos ese espíritu misionero. O eso es lo que quiere decir que sea paradigmática. O sea, es parte del paradigma o el programa de estos movimientos o las parroquias. Que también no olvidemos de la misión, sino estamos llamados a salir y buscar las ovejas perdidas. O como dice el Papa, ir a la periferia, a los nuevos barrios, a la gente que está alejado de la iglesia, a los distintos, podemos decir, gremios, por ejemplo, profesores de la universidad, taxistas, obreros, estudiantes. Entonces, ir allá y entonces a su manera llevarles la buena noticia del Señor. Yo me siento alegre que este año tenemos un nuevo director nacional de obras misionales pontificias, Padre Heriberto Paisano. Entonces, un nombramiento por 5 años y está haciendo planes para llevar a cabo en estos 5 años. Yo creo que en muchas partes durante estos años se ha ido implantando, formando grupos de infancia misionera. Y yo creo que ese es un paso adelante para la iglesia aquí en Nicaragua, y esperamos que en estos 5 años esta infancia misionera vaya creciendo. Y mi esperanza que también es que también podemos tener aquí la unión de enfermos misioneros. Yo creo que muchísimas parroquias tienen
ministros extraordinarios de la comunión, hermanos y hermanas enviados para dar la comunión a los enfermos. Pero también es importante que estos hermanos que no pueden salir de sus casas también se den cuenta de cómo enfermos pueden ofrecer sus sufrimientos para la misión. Entonces, así como Santa Teresita del Niño Jesús, que estaba enferma pero es patrona de las misiones, entonces ellos pueden también vivir ese mismo espíritu misionero. Entonces, hermanos y hermanas, como vamos preparándonos para el Domum de este año, entonces es un momento, podemos decir, fuerte para expresar nuestro espíritu misionero. Orando por las misiones, haciendo sacrificio por las misiones y también haciendo nuestra contribución económica para las misiones. De antemano, les agradezco y también pido a Dios por todos ustedes para que seamos más fieles a Jesús. Jesús en quien creemos. Jesús que es el enviado del Padre y que es el ejemplo de misionero. Y también que su Madre, María Santísima, también que es Reina de los Apóstoles, interceda por todos nosotros. Muchas gracias.